Me acompaña esta noche experto en estrategias sanitarias. Muy buenas noches, señor Amaro, bienvenido. Tenemos la comunicación con el señor César Amaro para poder analizar y conversar con él respecto a estas acciones efectivas que tienen que ejecutarse ya para luchar contra el dengue. Lo tenemos, Walter. Señor Amaro, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, yo lo escucho muy bien. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Los peruanos estamos sufriendo el tema del dengue, ¿no? En varias regiones se están registrando casos, sobre todo en el norte del país, en el oriente también, pero parece que las estrategias no funcionaron como deberían, considerando, ojo doctor, considerando que ya padecemos dengue todos los años. Se supone que ya tenemos que ser expertos en el tratamiento de esta enfermedad, pero parece que esto no ha sido así. ¿Cuál es su análisis, doctor? Bueno, el Perú tiene buenos epidemiólogos, hay sistemas de vigilancia, pero como escuchaba al inicio de tu comentario, Carlos, en realidad la realidad ha sobrepasado todas las expectativas, ¿no? Y ese escenario donde hemos tenido lluvias intensas en el norte de nuestro país, ¿no? Como tú comentabas, esta acumulación de aguas, clima más cálido actualmente, ha generado un ecosistema pues que ha permitido que esta enfermedad lamentablemente se multiplique junto con otras que están relacionadas. Ojo, que no viene solo, viene, digamos, con más riesgos alrededor de, ¿no? Entonces, por tanto, el Perú tiene un pico muy alto de dengue hoy, ha sobrepasado todos los hitos históricos, y tenemos también lamentablemente ya muertes que contar, y eso obviamente hay que lamentar y hay que actuar mucho más rápido de lo que estamos haciendo hoy día. Efectivamente. Ahora, primero, faltó, es evidente esto, faltó reacción en las autoridades, faltó las campañas de prevención que siempre se han dado en los meses de verano. Eso es clarísimo. Hay un tema de gestión de recursos, ¿no? Y en realidad cuando tenemos en el país lluvia, clima cálido, acumulación de aguas, ¿no? Que el norte lamentablemente ha sido mucho más golpeado que el resto del país, si no hay una acción inmediata en términos de limpieza, evacuación de líquidos, ¿no? Campaña de prevención, como bien nos señalas, con la comunidad y el equipo de salud, evidentemente el riesgo va a ser mayor, ¿no? Entonces acá hay una mezcla de necesidad de acción en el terreno, pero también de mucha labor de prevención con la comunidad. Y ahora que tenemos el incendio, porque lamentablemente el dengue ya está instalado, estamos en una fase de pico, ¿no? de esta epidemia, pues hay necesidad de una respuesta ya también de los sistemas de salud, ¿no? Como mencionabas tú, la parte recuperativa, el sistema de referencia, el primer nivel de atención, las postas médicas bien equipadas con la posibilidad de referir a los pacientes a los hospitales correspondientes. Es decir, el sistema de salud no solamente ya en prevención, sino también en la acción correspondiente, ¿no? Y tiene un rol fundamental, como siempre se ha dicho, el primer nivel de atención, es decir, las cosas que están más cerca de la comunidad, donde hay una respuesta inmediata ante un escenario de necesidad de la comunidad. Ahora, dentro de la estrategia también sanitaria, bien llevada, es que todas las autoridades hablen el mismo discurso. ¿Y por qué le decimos esto, doctor Amaro? Porque, por ejemplo, acá en La Libertad, el gobernador regional dice de que todos los pacientes, o dijo en este caso, que todos los pacientes iban a ir directo a los hospitales principales, a los hospitales grandes, como acá en el caso regional y Belén, que ya no iban a necesitarse intermediarios, que todos iban a ir directo a los hospitales. Luego esto obviamente no podía darse y el gerente de salud no supo qué decir, tartamudeó, no sabía cómo resolver ese tema. Entonces, estas contradicciones, doctor, y se lo digo así, estas contradicciones finalmente terminan matando personas. Ya tenemos 4 personas fallecidas acá en la región. Bueno, ahí hay que ser muy claros, ¿no? Tanto la OPS, que es el órgano regional para toda Latinoamérica en salud, ¿no? Que es parte de la OMS, como el MINSA, como ente rector, tienen ya una serie de instrumentos técnicos para el manejo de dengue, el qué hacer y cómo hacerlo. Y como señalado, y hoy lo repito también, es importante el rol cercano a la comunidad de este primer nivel de atención. Es decir, centro de salud, puesto de salud con sus médicos, sus equipos ahí en la comunidad, porque el dengue, para un poco compartir el concepto, Carlos, es una infección viral.
Por tanto, no tiene sentido que busquemos cura en una farmacia con un medicamento, ¿no? Ahí ya el médico, de ser el caso, manejará el tema, pero digamos que en lo habitual va a ser que sea una fiebre y un malestar que pase, en la mayoría de casos. Sin embargo, como tú mencionabas, va a haber casos que se van a complicar. Entonces, hablaremos ya de un dengue que tiene signos de alarma, donde el médico establece ya un diagnóstico más fino y referirá, de ser necesario, si está frente a un dengue grave, es decir, que requiere hospitalización e inclusive un manejo ya en UCI, ¿no? Y más aún, como también escuchaba al inicio de la presentación que tú hacías, Carlos, si la persona afectada por dengue con signos de alarma o signos de dengue grave tiene comorbilidades, y tú lo has mencionado, es decir, hay obesidad, o a lo mejor problemas hepáticos, etcétera, que el médico en el nivel correspondiente va a ir identificando y ir refiriendo. No tiene sentido que la comunidad acuda con signos de alarma leves a los hospitales. Lo que queremos solamente será saturarlos y bloquearlos, y eso, como tú has mencionado, es más riesgoso, no es aconsejable. Entonces, ahí es clave que la región se organice internamente, tenga un solo mensaje, como lo has mencionado, y sepamos un flujo de referencia ordenado para que sea usado ese recurso que es escaso con cierta racionalidad. Ahora, claro, pues una persona que es referida de un hospital, de un centro de salud a un hospital, es porque, producto del dengue, es porque está en estado delicado. Si llega a un hospital y entra a UCI, no, producto del dengue, es porque su situación es muy delicada. Ahora, si la persona muere por un ataque al miocardio, la pregunta es, ¿murió por producto de que el corazón le falló o murió por causa del dengue? Entonces tenemos ahora esta disyuntiva con esta quinta persona o esta persona que ha fallecido, ¿verdad? Pero bueno, que ya las investigaciones internas lo decidan, pero cuidado, y ahí estaba mi interrogante, doctor, cuidado con estar manipulando las cifras. Ya lo hemos sufrido en el tema del COVID, lo hemos sufrido así clarísimo cuando intentamos sincerar las cifras. Eso sí, doctor, creo que ya hemos aprendido la lección, o deberíamos haberla aprendido, y transparentemos lo más que podamos, con honestidad, cómo marcha la enfermedad. Doctor Amaro. Bueno, en ese sentido, hay un registro, ¿no?, que se hace en la historia clínica de cada paciente, que está desde el momento que él acude a la atención médica. Entonces, quien lo está atendiendo, sea en el primer de atención o en el hospital, va a tener un registro que es un documento legal, además, ¿no?, que puede ser auditado por la Autoridad de Salud, como su salud, o el nivel ya correspondiente en el aspecto legal. Pero en ese lado, digamos, yo creo que hay que tener cuidado en concluir rápidamente en algún evento diferente, ¿no? Hay una investigación que tiene que hacerse y se verá lo que tenga que aclararse. Pero mi comentario fundamental a tus oyentes y televidentes es que tengamos tranquilidad, ubiquemos signos de alarma, ¿no?, sepamos cuándo buscar atención médica, y también dejemos que la región se organice. Y ahí sí es clave, como tú señalabas, Carlos, que tengamos un solo mensaje y que el MINS obviamente acompañe ese proceso, si es que hay una duda a nivel regional, de cómo organizar esta atención, ¿no? Porque, repito, si saturamos todos el hospital, los hospitales de la Libertad, que son pocos, ¿no? Claro. Pues obviamente nuestro sistema público tiene sus carencias, vamos a hacer solamente un problema mayor de colapso de la oferta, y eso es complicado porque quien lo requiera no va a poder acceder rápidamente a esa atención especializada, que algunos lo van a necesitar. No todos lo van a requerir, la mayoría, repito, es asintomático, una fiebre leve, algunos pocos van a tener ya algunos síntomas mayores, como náuseas, vómitos, ¿no?, dolor de cabeza, un dolor fuerte en las articulaciones, ¿no?, en la parte muscular, y ya si es algo mayor que requiere atención médica, con un dolor intenso, vómitos persistentes, sangrado probablemente, ¿no?, adormecimiento, pues evidentemente ahí es urgentísimo tener cuidado médico, ojalá rápido en la comunidad, y que sea luego referido, si ya esto se complica, y el médico tiene un rol importante ahí, a un nivel hospitalario. Ese es mi mensaje esencial en esta ruta, Carlos, que tenemos que todos ayudar a que se maneje bien esto. Sí, doctor César Amaro, para ir concluyendo, y esto también es importante que usted, como voz autorizada, también lo remarque, en este sentido, cuidado con la automedicación. Usted es químico farmacéutico también, así que cuidado con la automedicación, doctor César Amaro, porque eso puede complicar aún el cuadro. Ahí hay dos temas, ¿no? Uno primero, que es, lamentablemente los peruanos tenemos la mala costumbre de un problema sintomático, fiebre, dolor, voy a la farmacia y me automedico, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, están contraindicados los antiinflamatorios no esteroideos, nombre complicado. En sencillo, una aspirina, un ibuprofeno.
porque podría generar un riesgo mayor de sangrado, si me complico. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo aconsejable, si es una fiebre leve, su paracetamol, líquidos, ¿no? Y estar atento con la familia si se requiere cuidado médico, lo que he señalado. No automedicarse, menos uso de antibióticos, no sirve para nada, porque he señalado que es un tema viral. Claro. Y bueno, la hidratación, ¿no? Porque en la mayor parte vamos a tener esas posibilidades de manejo en casa. Segundo, la labor comunitaria, la labor con los alcaldes, ¿no? De limpieza, exacto. De cuidado, como tú señalabas, de los trastos cuando uno tiene el agua, ¿no? La limpieza en la comunidad. Es un esfuerzo grande que hay que hacer, pero tenemos que hacerlo, porque es la única manera de que este vector, que es un mosquito, no tenga los huevos depositados en el agua que vamos acumulando y contagie a más pobladores de la libertad. Eso es muy importante también. Doctor, también se habla de una vacuna, ¿no? Que la ministra de Salud se ha mostrado renuente a comenzar a aplicarla porque no tiene la autorización de la OPS. Y hay algunos que dicen, no, comencemos a aplicarla, se está dando en otros países. ¿Cuál es el análisis, su posición en torno a esta aparente vacuna contra el dengue? En realidad, actualmente en el mundo hay 2 vacunas, ¿no? Y una de ellas es para casos ya de reincidencia, lo que se está usando en algunos pocos países, y otro que ha sido recientemente descubierta por una empresa japonesa, que es Takeda, también está siendo aceptada, ¿no? A nivel de algunos países. Pero como dice la ministra, aún a través del mecanismo de la OPS-OMS, que es el sistema que el Perú utiliza para el ingreso de vacunas en el país, no ha sido incluido en ese esquema. Yo creo que hay un tema donde sí debemos pedir que los expertos en esa materia se pronuncien y tomen una decisión e informen con claridad al país, ¿no? Es decir, hoy día tenemos oferta en el mundo de una salida que es esta vacuna, sobre todo la segunda que he mencionado, que es de uso más general, pero requiere de 2 cosas. Por un lado, que tengamos una evaluación sanitaria muy fuerte en el país para ver si son razonables el uso de esta vacuna, es un tema de expertos, y segundo, que una vez eso está definido, que ya la Autoridad de Salud haga el proceso correspondiente de ingreso al país y de compra. Pero ojo, para pasar a la segunda etapa, lo primero es que los expertos que el MINSA ha convocado tomen una posición clara al respecto y el país tome una buena decisión. Efectivamente, se necesita entonces el análisis y luego sacar una conclusión con total transparencia para ver si se pone en ejecución esta vacuna o simplemente se comienza a utilizar otras estrategias. Doctor Amaro, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y finalmente la invocación a la familia. Sí, dígame. Sí, un tema importante que creo destacable, y ustedes tienen en Trujillo también científicos, biólogos también que están en el campo, es investigar control biológico. En el mundo se usa, en este caso de dengue, digamos, intervenciones en el mismo vector, ¿no? O sea, machos estériles que van impidiendo que se reproduzcan otros, y eso genera un control biológico. Entonces yo creo que el país tiene conocimiento en las universidades que pueden aportar y plantear este tema en la discusión y salir del modelo actual, que es básicamente pues ir a fumigar. Eso es absurdo. O sea, ok, eso es como una especie de arma ante un incendio, ¿no? Pero digamos que la solución más de base es biológica. Entonces tenemos que pensar en salidas alternativas que hoy día en el mundo se vienen también utilizando. Efectivamente, y permítame por favor una pregunta adicional. Acá se ha anunciado, al menos para La Libertad, se ha anunciado una compra importante, ¿no? Con una suma muy grande para comprar equipos, fumigadores, los químicos, los insecticidas, para poder fumigar estas zonas que están como las zonas de calor. Sin embargo, también conversé con un experto y nos decía que fumigar es la medida más extrema que puede haber en esta situación. ¿Por qué? Así es. Primero, porque si bien es cierto, puedes matar al zancudo por un momento, pero luego pueden regresar, porque no se toman las medidas de control respectivas. Y segundo, que podemos hacer al bendito zancudo más inmune, más fuerte de lo que ahora es, ¿no? Entonces, así es. No podemos decir en resumen que no es una salida adecuada el hecho de fumigar, o sea, no es una gran noticia decir estamos fumigando las casas, no es una gran noticia, no hay que verlo de esa manera, porque la estrategia, y usted es el experto, la estrategia real es otra, que sí funciona. Esto es un paliativo. ¿Es así, doctor? Por eso, busquemos soluciones más causales que apagar el incendio, el amago de incendio hoy o el incendio grande de hoy también,
porque ese incendio, como tú señalas, puede nuevamente reactivarse, lamentablemente. Es decir, si tenemos lluvia en el próximo Niño, que ojalá no ocurra, pero hay una alta posibilidad, lluvia en el norte intensa, calor, lamentablemente carreteras destruidas, digamos pozos de agua, acumulación de agua, eso genera un ecosistema propicio para enfermedades de este tipo. Entonces, pensemos más atrás. Y yo creo que ahí sí hay necesidad que la universidad, junto con los científicos, junto con el Estado, junto con la gente que está en la empresa, inclusive, investiguen estos temas, porque esto no es de ahora, Carlos, esto va a seguir adelante y se va a acentuar. Lamentablemente el cambio climático está instalado en el mundo y el Perú es muy vulnerable. Por tanto, hay que mirar más a la causa que usar extinguidores para el incendio. Exacto. Eso es temporal, es un paliativo e inclusive, como se ha señalado, tiene riesgos. Iremos más atrás y eso requiere otra perspectiva quizás vinculada a planificación estratégica, a uso de conocimiento. Y Carlos, con esto concluyo, el peruano es inteligente, somos inteligentes. Ustedes tienen en la Libertad una universidad, que es la UNT, científicos reconocidos, entonces hay que trabajar esto en equipo, con tiempo, con dedicación, con esfuerzo, mirar qué hacen otros países, ¿no? Aprender también de ellos y dar salidas también regionales, porque te diré que lamentablemente nuestro modelo centralista no permite pues que crezcan capacidades en otras regiones del país. Entonces, Trujillo tiene universidad, igual que la Libertad, usemos ese talento, ojalá con apoyo estatal y empresarial, mirando para adelante, de otra manera. Efectivamente, doctor César Amaro, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros esta noche y haber conversado pues en torno pues a las medidas, a las acciones que se tienen que adoptar ya, ahorita, para poder frenar el avance de esta enfermedad. Doctor César Amaro, un abrazo fuerte, bueno, hasta otro momento.